Hay algo muy interesante que nos dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4 verso 6 y dice de la siguiente manera que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero hay otra versión que nos muestra este mismo capítulo, este mismo verso, en donde dice que el pueblo fue destruido porque no conocían a Dios. El contexto de este capítulo, de este versículo, habla sobre los sacerdotes que no enseñaban bien al pueblo para caminar con Dios. Quiere decir que enseñaban a su conveniencia, enseñaban para su propio beneficio, porque la expiación de los pecados, o cada vez que subían a adorar, tenían que llevar una ofrenda para que Dios perdonara sus pecados. Y esto le convendría, al sacerdote, porque entre más pecara la gente, ellos recibían más ofrendas. Entonces, claramente Dios nos da a entender con todo esto que muchas veces las personas que están a cargo de congregaciones o que están enseñando en altares no están enseñando a Dios como tiene que ser al pueblo. Quiero decir esto, que hay veces que solamente predicamos que tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia que nos va a bendecir y que nos va a producir esa felicidad que nosotros estamos buscando, cuando realmente la Escritura nos marca y nos dice que Dios se acerca con los humildes, que nosotros tenemos que tener un corazón conforme al corazón de Dios para que Él se acerque, que si nosotros permanecemos en Él, obviamente podemos pedir todo lo que queramos y Dios nos lo dará, pero es necesario seguir lineamientos que Dios está poniendo para que nosotros podamos ser aceptados por Dios. Y esto claramente, no solamente en la antigüedad era enseñado a la manera de los sacerdotes para poder tener más retribución del pueblo, para tener más que el pueblo esto es algo que es bien sencillo de entender. Hoy en estos tiempos se predica de la siguiente manera: prosperidad y bendición solamente para atraer a la gente y para que se queden en las iglesias, y así pueda haber más pues que entre más, no quiero decirlo aquí, ¿verdad? Pero que entre más solvencia, tal vez, vamos a decirlo así, a los hogares de aquellos siervos que están actuando de esta manera. Pero Dios condena todo esto. El pueblo pereció porque no conocía al Señor. Si nosotros no predicamos correctamente y si no enseñamos la palabra de Dios, esto sigue aconteciendo en este tiempo todavía, que el pueblo perece porque no conocen a Dios. No saben que Dios es un Dios de amor, sí, también, pero también es un Dios de fuego consumidor que no se place en el pecado, y que si nosotros no buscamos una santidad en nosotros, o la santidad que Dios nos está pidiendo, no veremos al Señor, porque la Escritura así lo marca y lo dice. Hay gente que enseña solamente a su conveniencia, y esto no tiene que ser y no debe de ser. Hay pueblo que sigue este tipo de personas, hay pueblo que sigue este tipo de consejos, hay pueblo que sigue este tipo de evangelio, que realmente lo están llevando a una perdición porque no conocen realmente a Dios. Dios es un Dios inmutable, Él no cambia, y Dios le aborrece el pecado de ayer y el pecado de hoy. Entonces esto es algo que nos separa a nosotros de la presencia de Dios. Y con esto voy a ponerte a pensar un poquito. La Biblia habla y dice que cuando Dios estuvo en Israel, o en medio de Israel, en esos 40 años en el desierto, haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo milagros y todas las cosas que se ven en el libro de los Éxodos, y tal vez muchas otras cosas que no se escribieron en ese libro, déjame decirte que la Biblia marca y dice que en esos 40 años Dios estuvo enojado con ese pueblo. ¿Por qué? Porque vivían a su manera, porque pensaban a su manera, creían cuando querían creer, solamente viendo lo que estaban viendo, las señales y todo lo que Dios estaba haciendo, aún en su fidelidad a Dios, y el pueblo en su necedad. El pueblo no era algo que a Dios le estaba agradando sus actitudes y sus acciones. Dios estaba descontento, estaba enojado con ese pueblo. Por eso ninguno de los de esa generación pudieron entrar a la tierra prometida que Dios les prometió. Ponte a pensar esto un poquito. Muchas veces estamos enseñando mal a la iglesia de cómo caminar, de cómo creer, de cómo confiar en Dios, y estamos haciendo que nosotros mismos estamos haciendo que la iglesia tropiece con nuestra enseñanza, porque ellos van a seguir lo que tú estás enseñando.